Hola ajedrenautas, ¿qué tal? Yo soy Said de Ajedrez Nova, Ajedrez Cósmico, y el día de hoy tenemos una posición muy especial porque hoy, 13 de abril, es el cumpleaños de Kasparov. Vamos a festejarlo analizando una de sus partidas. Kasparov no necesita mayor introducción, pero para aquellos que no lo conozcan, fue el campeón del mundo de ajedrez por 15 años, de 1985 al 2000. Protagonizó una de las mayores rivalidades de la historia del deporte, cuando se enfrentaron él y Karpov por el título mundial de ajedrez, y se mantuvo prácticamente como número uno del mundo desde 1986 hasta su retirada del ajedrez profesional en 2005. Vamos a analizar una partida que jugó en el año de 1982 contra un fuerte maestro llamado Lubomir Kavalek. Muy bien, después de que Kasparov planteara una defensa en de rey, se llegó a esta posición. Las negras, o sea Kasparov, acaban de jugar F5 y ya sabemos que esta es una idea típica de la Ende de rey con la idea de expandirnos en el flanco de rey, ¿no? Van las blancas y las blancas jugaron H4 y es el primer error de las blancas. Es un error conceptual. Vamos a ver por qué. Con esta jugada, las blancas planean atacar al caballo que está en F4, ¿no? Con la jugada de G3, pero querían quitar primero al peón de H4 porque si no, cuando jugaran G3 el caballo podría capturar en H3. Entonces esa es la idea de H4. Sin embargo, antes de atacar, pon seguro al rey. He ahí el error conceptual, ¿no? Y lo que hace Kasparov, de hecho, es bastante provocativo. Juega dama E7, invitando a las negras a jugar G3. Y de hecho las blancas juegan G3 y se llega a este primer momento crítico de la partida. ¿Qué jugarán ustedes aquí con negras? El caballo, si se dan cuenta, no tiene buenas retiradas. Sin embargo, hay un elemento conceptual que salta a la vista y ese elemento conceptual sería la seguridad del rey. Si se dan cuenta, este rey está perfectamente seguro, mientras que el rey de las blancas no está seguro, ¿no? O sea, de hecho, en esta posición, en vez de H4, una mejor jugada habría sido, en vez de H4, perdón, aquí, habría sido enroque corto y la posición del rey blanco estaría mucho más segura y ahora sí las blancas estarían en disposición de atacar a las negras, ¿no? Porque su rey está seguro. Como les dije, es un error conceptual. Pero, tras la jugada de H4 y G3. Ahora las negras aquí, gracias a ese error conceptual, van a poder arribar a posiciones dinámicas. Y como sabemos, Kasparov siempre fue muy experto en ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué jugó Kasparov en esta situación? Caballo B4, muy buena jugada. Porque no es tan fácil capturar el caballo de F4. Objetivamente es la mejor, porque de hecho las blancas aquí jugaron dama B3 y este es el error definitivo de la partida. Ahora las negras de hecho van a poder coordinarse muy bien para el ataque, pero la mejor variante para las blancas no es difícil de no es fácil de evaluar, perdón, no es nada fácil de evaluar y da bastante miedo dejar al rey tan expuesto. Demos un vistazo a las otras alternativas de las blancas y por qué no son nada fáciles de jugar y menos teniendo enfrente a Kasparov. Entonces, regresemos a la posición original. Muy bien, aquí regresamos a la posición antes de que las blancas cometieran el error definitivo con dama b3. Pero la mejor jugada, objetivamente hablando, no es nada fácil de hacer, porque la evaluación tampoco es nada sencilla en esas posiciones. La mejor opción para las blancas en esta situación habría sido g por f4, capturar el caballo, pero aquí las negras abrirían completamente la posición de las blancas con la jugada de f por e4. La mejor opción de las blancas aquí sería caballo por e4. Ahorita vamos a ver qué pasa hacia el fil por. Y ahora sí, las negras podrían capturar sin ningún problema en f4. Y tras alfil de 2, atacando al caballo, simplemente caballo de 3 y el rey se debe ir a f1. Ahora, aquí otra vez, objetivamente hablando, es decir, los módulos de análisis dicen que esta posición está igualada, pero en la práctica no es nada fácil de defenderse aquí con blancas porque todas las piezas negras parecen que vienen muy rápido al ataque
Y esta posición da algo de miedo, sobre todo si tienes a Kasparov enfrente, ¿no? Entonces, vamos a analizar qué pasa si en este momento las blancas hubieran capturado con alfil. Digo, todo esto es una suposición, pero es bonito hacer el análisis. Aquí igualmente las negras habrían podido capturar en F4 y tras alfil D2, si hacemos un método de comparación, vemos que ahora el caballo está susceptible a ataques al no haber sido él el que capturó en E4 y simplemente alfil por C3 y las negras no solo van a recuperar el material, sino que tendrán un ataque decisivo. Ahora bien, otra cosa importante en esta posición es que si las blancas después de que capturen las negras se equivocan, por ejemplo jugando E por F4, que este sería, perdón, E por F4, este será un error de las negras. ¿Por qué? Porque tras alfil F4 y tras F por E4, las blancas ahora dispondrían de una jugada intermedia, que sería la jugada de alfil G5 atacando a la dama y ganando un tiempo a las piezas negras. Entonces, por eso se debe capturar en este caso primero el peón de E4, porque si se dan cuenta, ahora el peón de las blancas está estorbando al alfil para que pueda ir a dar a ganarnos ese tiempo, a hacer esa jugada intermedia, ¿vale? Entonces, después de analizar lo que hubiera pasado eh, en esta posición, si las blancas capturaran y de hecho hubiera sido su mejor opción, recuerden que hubiéramos llegado a esta posición, aquí con rey F1, hubiéramos llegado a esa posición, habría sido la mejor opción de las blancas. Pero otra vez, objetivamente hablando, no es nada fácil. Volvamos a la partida. Volvemos a lo que pasó en la partida, pero hasta ahora ya tenemos varias cosas importantes que notar de cómo analizar las posiciones. Cuando llegamos a un momento crítico, vemos que es importante el análisis conceptual y el árbol de variantes. Entonces, estas dos cosas ténganlas en cuenta cuando llegan a un punto crítico en sus partidas. Bien, aquí Kasparov continuó con el ataque con la coordinación de sus piezas, con caballo de F a D3, ¿no? Jaque. El rey blanco se fue a E2, obviamente es la mejor opción porque así por lo menos está conectando las torres. Bien, ¿qué jugada encontramos aquí? Muy fácil por concepto, exactamente la jugada de F4. ¿Por qué? Si hay un rey en el centro que está expuesto, hay que abrir líneas, ¿vale? Alfil de 2, a las blancas quieren evitar la apertura de la columna E, pero las blancas no pueden evitar la apertura de la columna F. ¿Con qué jugada? Exactamente, las negras aquí, Kasparov jugó F por G3 y tras F por G3 ahora tenemos una columna abierta. Ahora, segundo momento súper crítico de la partida. Estas no pueden jugar pasivamente, o sea, las negras no pueden jugar pasivamente. Si así lo hacen, van a darle tiempo a las blancas de defenderse. Por ejemplo, si aquí las negras simplemente hacen una jugada como alfil de 7, será un error. O sea, no quedarían perdidas, pero van a perder el dinamismo en la posición. Porque tras una jugada como alfil G5, ganándole un tiempo a la dama, alfil F6, A3 atacando al caballo, el caballo se tendría que ir, por ejemplo, atacando a la dama a C5. Aquí la dama no podría capturar en B4 porque si no se perdería. Vamos a ver rápido la variante, dama por B4, A5, y si se dan cuenta, la dama no tiene casillas, ¿no? Entonces hay dinamismo. Sigue habiendo dinamismo, pero las blancas ya recuperaron un par de tiempos. Entonces aquí, tras A5, caballo C5, dama D1, caballo BD3. Digo, aquí la posición de las negras sigue estando bien, pero dense cuenta cómo las blancas ya han logrado defenderse, ¿vale? Tras B4 le está ganando otro tiempo a las negras, tras alfil por G5, B por G5, alfil por, caballo por C5 y H por G5. De hecho, aquí las negras tienen una pieza de menos. Sigue habiendo compensación dinámica, pero, pero aquí en esta posición las blancas ya van a lograr defenderse. Entonces, ¿qué jugada creen que hizo Kasparov en este momento? En este segundo momento súper crítico de la posición. ¿Ya la adivinaron? Exactamente, muy bien.
Torre por F3 mantiene todo el dinamismo de la posición. Obviamente se debe capturar con caballo porque si capturamos de rey en esta posición, viene dama F6, rey E2 y la dama entra en F2 con muchísimo dolor para las blancas, ¿no? Se debe jugar caballo por F3 y cómo mantenemos dinamismo, desarrollo de piezas al mismo tiempo, alfil G4, clavamos al caballo y seguimos manteniendo un juego dinámico. Torre de A F1 hay que mandar todas las piezas a la defensa lo antes posible. Aquí un error de las blancas habría sido no jugar la torre a F1 y jugar, por ejemplo, A3. ¿Por qué sería un error? Porque simplemente alfil por F3 y otra vez se está haciendo una jugada de atracción. Esta sería una jugada de atracción, porque tras rey por F3, otra vez, la torre viene... bueno, acabamos el desarrollo de las negras, aparte con ganancia de tiempo y tras rey E2, torre F2, rey D1 y la posición da mucho miedo para las blancas porque todas las piezas negras atacan y hay piezas de las blancas que no se acaban de coordinar, ¿vale? Entonces por eso hay que llevar todas las piezas a la defensa y las blancas lo están entendiendo a la perfección, ¿vale? Hay que acabar el desarrollo con torre a F8 y aquí las blancas jugaron un ligero error. Un error que ya viéndolo después, pues notamos que es un error, pero que no es tan fácil de ver en la partida viva, ¿no? Hicieron caballo D1. Y este es un error. ¿Pero por qué es un error? Vamos ahorita a hacerlo por método de comparación. En la partida se jugó dama F7, atacando 3 veces al caballo y solo está defendido 2 veces. Y aquí Kovalek, sí se apellidaba Kovalek, creo que sí se apellidaba Kovalek, ya no me acuerdo, jugó alfil E3, intentando darle obviamente al rey escape porque va a ser inevitable que las blancas pierdan ese caballo. Pero ahora vamos a ver, aquí, en este momento, las negras van a entrar, van a capturar el caballo de F3 con jaque, es decir, están ganando un tiempo. Y ya sabemos que en ajedrez eso es importantísimo. Y aquí la gran diferencia. En este momento, regresemos un poquito, en este momento de la posición, las blancas debieron haber jugado directamente alfil E3. Y dense cuenta que igual las negras podrían haber jugado dama F7, pero, y aquí es la gran diferencia, las blancas habrían jugado rey D2. Y si se dan cuenta, cuando el alfil capturara en F3, no lo habría hecho con jaque. Gran diferencia porque la ganancia de ese tiempo de las negras en lo que pasó en la partida determinó que Kasparov ganara. Así de sencillo. En esta posición las blancas logran defenderse con un juego preciso. Pero tras el error de caballo D1, dama F7, rey alfil E3, aquí estamos entrando con jaque en F3, ¿no? Tras rey D2 viene una jugada muy bonita de Kasparov. ¿Qué jugada harían ustedes aquí con negras? Porque parece la posición un poquito trabada, ¿no? Exactamente. Buscamos la pieza que está haciendo menos en la posición y la activamos. ¿Qué jugada hizo Kasparov aquí? Dama D7, muy bonita jugada. Dense cuenta cómo la dama ahora está buscando penetrar por H3 y al mismo tiempo se está ganando otro tiempo porque se está atacando a la torre de H1. Entonces la torre se tiene que mover, torre de HG1 y la dama entró en H3 devastando por completo la posición. Aquí las blancas intentaron A3 atacando al caballo y llega el tercer momento súper crítico para las negras. ¿Qué jugarán ustedes aquí? Aquí ustedes que jugarían con negras. Paren el video e intenten descifrar cuál sería la secuencia de movimientos más correcta para las negras, que mantenga todo el dinamismo. Muy bien, espero que hayan encontrado aquí la mejor jugada con sus análisis y la jugada que hizo Kasparov acá fue alfil por E4. Otra vez priorizando el dinamismo sobre el material, porque después de torre por F8, alfil por F8 y A por B4, si se dan cuenta, las blancas tienen calidad de ventaja, pero
y este concepto es súper importante, el material importa poco cuando el rey contrario está tan desprotegido. Y en este caso Kasparov también usó este concepto. Después de dama h2, rey c3, prácticamente jugada única, y tras caballo c1, las blancas se rindieron. ¿Pero por qué se rindieron acá? Porque tras la jugada de caballo c1, si se dan cuenta, todas las piezas negras, específico la dama, el alfil y el caballo, tienen una coordinación absoluta y las blancas no tienen nada que hacer. Si se dan cuenta, si hacemos una comparación entre la coordinación de las negras y las blancas, nos damos cuenta que las blancas están completamente descoordinadas. Entonces, ¿aquí por qué se rindieron? Si se dan cuenta, la dama y el alfil están atacando el punto de C2, entonces esta dama tiene que mantenerse defendiendo ese punto C2, ¿no? O sea, también se podría capturar el caballo, pero vamos a ver qué pasa primero si dama A4. En este caso, las negras dispondrían de una jugada de desviación con la jugada de B5, ya que si dama por B5, simplemente dama C2 y sería jaque mate. Entonces, la única jugada con la cual dispondrían las blancas después de B5 sería C por B5, una jugada que bloquea estos peones y entonces la dama simplemente se mueve de casilla y genera otra amenaza de mate, pero ahora en la casilla de D3. La única jugada con la cual podrían defender las blancas sería caballo F2, pero simplemente dama por E3 y tras caballo D3, que es jugada única, viene dama por D3, sería jaque mate. Y la otra opción, que sería intentar capturar el caballo, en C1 simplemente otra vez dama E2 generando esa amenaza de mate en D3 y aquí las blancas tendrían que intentar hacerle un hueco, un aire a su rey con B5, pero entonces vemos que la casilla B4 sería el punto que tendríamos que atacar. Simplemente hacemos C5 y las blancas tienen que capturar el paso sí o sí con B por C6. Y cómo seguimos manteniendo atacada la casilla de B4, exactamente con la jugada de A5 y la verdad es que esta posición se ve bastante desesperanzadora para las blancas. Seguro va a venir mate en pocas y si no, van a ganar mucho material las negras. Muy bien, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo de esta partida. Y otra vez, si les gustan mis videos, si creen que son didácticos, los invito a suscribirse, a darle manita arriba y a dejar un comentario. Nos vemos hasta la próxima, ajedrenautas. Chao.